Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero adorar en tu altar. Quiero adorar. He aquí tu siervo yo soy. Jesús, lléname. Quiero adorar. Tu trono, Dios, es eterno. Tu trono, Dios, es para siempre. Tu trono, Dios, centro de justicia, es el centro de tu reino. Te adoro a ti, mi rey. Trono, Dios, es eterno. Tu trono, Dios, es para siempre. Tu trono, Dios, tu reino. Te adoro a ti, mi rey.
nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor. No hay nada mejor. Sí, Señor, aleluya. Hoy quiebro mi alabastro. Quiebro mi alabastro. Lo derramo ante ti. Y el perfume llena este lugar. Que suba ese aroma. Hoy quiebro mi alabastro. Hoy quiebro mi alabastro. Lo derramo ante ti. Y el perfume llena este lugar. Que suba ese aroma. No hay nada mejor. No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor. Hoy quiebro mi alabastro. Lo derramo ante ti. Y el perfume llena este lugar. Hoy quiebro mi alabastro. Hoy quiebro mi alabastro. Que suba ese aroma como un cántico a ti. Hoy quiebro mi alabastro. Hoy quiebro mi alabastro. Y el perfume llena este lugar. Quiero llenar y proclamarte. Quiero llenar, quiero llenar. Tu trono de adoración.
trono de alabanzas. Quiero llenar mostrarme en tu presencia. Mi mayor. Quiero llenar. Quiero llenar tu trono de adoración. Y proclamarte. Quiero llenar aleluya. Quiero adorar. Quiero llenar. Quiero llenar tu trono de adoración. Y proclamarte. Quiero llenar. Quiero llenar tu trono de adoración. Y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor, y proclamarte. Aleluya. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. El Señor Jesucristo le bendiga. Voy a contar un testimonio para la gloria de Dios, de cómo Dios puede darle al ser humano, cuando somos sus hijos, una enseñanza de que uno no debe ser incrédulo a ninguna de sus manifestaciones, tanto más ahora que Él se está manifestando en este último tiempo. Mi nombre es Yusmeli Sánchez. Me congrego aquí en el Tabernáculo de Benecer, bajo el ministerio del hermano Osvaldo Tono. Bueno, el testimonio se origina a partir de hace varios años, cuando el Señor empezó a manifestarse de una manera sobresaliente, a través de los dones, a través de su pueblo, los dones de lengua, interpretación, y de diversas maneras.
Bueno, sucede un domingo en la tarde, cuando teníamos culto en la tarde, eh, un hermano, el hermano Miguel Mendoza, él estuvo presente aquí en el culto y él nos contó un testimonio de cómo Dios le pudo hablar a él a través de un pajarito. Fue una ocasión cuando él iba a sembrar y entonces iba a llover o empezó a llover y bueno, Dios le habló a través de un pajarito. Cuando él estaba contando ese testimonio, a pesar de que ya yo había presenciado manifestaciones del Señor a través del don de lengua, pero no obstante, en ese momento, voy a ser sincera, en ese momento mi condición espiritual estaba demasiado baja. De manera que cuando yo escuché ese testimonio, para mí en mi cabeza se hizo como una batalla. Que vinieron las dudas, la incredulidad. Cuando él contaba eso, en mí venía la duda de cómo un pajarito iba a hablar. Y honestamente, esa era una lucha que yo no lo podía creer en ese momento. Y a sabiendas de que es bíblico, de que Dios en una oportunidad le habló a un profeta a través de una asna, pero en ese momento era como que si se me hubiese borrado ese acontecimiento de la Biblia y solamente era duda e incredulidad. Y de hecho, cuando al final, o sea, yo no quería ser incrédula, yo quería creer, pero era una lucha terrible que tenía en mi cabeza. Y bueno, sin duda alguna que yo le di lugar. Y no vigilé y le di lugar. Y al final del testimonio, los hermanos preguntaron, ¿cuántos lo creen? Y yo levanté mi mano. Y honestamente me sentí mal porque hice el papel de hipócrita, porque yo no lo estaba creyendo. Bueno, después de eso, no sé exactamente cuánto tiempo transcurrió, no sé, quizás unos 2 meses aproximadamente, quizás menos o quizás un poquito más, no sé. Recuerdo que yo estaba trabajando y salía de mi casa a 20 minutos, aproximadamente 20 minutos antes de las 7. Normalmente todos los días de lunes a viernes salía en la mañana. Yo vivo en mi casa, queda en vereda. Camino un trayecto de vereda como, no sé, como 30 metros. Y luego salgo, al finalizar esa parte, salgo hacia un espacio abierto donde hay un encuentro de vereda, hay una parte donde estaban unos banquitos donde las personas acostumbraban a sentarse en las tardes. Y cerquitica está la cancha. Como decir, al salir de la vereda a ese espacio, de la vereda de mi casa a ese espacio, de ahí a la cancha habían, no sé, hay como quizás unos 30 o más metros hacia el final de la cancha. Y luego de ahí hay un camino como especie de un pasillo que lo hace la cancha y las casas, las paredes de las casas que están de este lado, un espacio que da como un pasillo que da buscando hacia la acera, hacia la parada donde uno espera el transporte. Bueno, esa mañana salgo de mi casa como a 20 minutos para las 7, camino el trayecto de la vereda. Cuando salgo así al pequeño campo abierto que da a la cancha, empiezo a escuchar muchos pájaros. No sabía qué clase de pájaros eran. Lo escuché. La mata está en el otro lado de la cancha, como diagonal a donde yo estaba saliendo de la vereda. Del otro lado de la cancha, una mata que hay grandísima. Bueno, en lo que yo salgo allí, empiezo a escuchar un alboroto de pájaros. Pero era un alboroto, yo pensé, Dios mío, parecen guacamaya, ¿qué es eso? En mi mente, pues.
Y voy caminando poco a poco, normal, y me voy acercando y yo como tratando de entender qué alboroto es ese, qué animal es ese, qué ave es esa. En lo que llego así a la parte de la cancha, para comenzar a entrar en el pasillo que da hacia la acera, exactamente en lo que doy así, en lo que entro, las aves, los pájaros empiezan todo era como una manada que estaba ahí, una manada de pájaros. Y todos juntos. No les sé decir porque cuántos habían, quizás habían 20, quizás más. Yo escuchaba muchos pájaros y ellos empezaron a decir a una sola voz. Ninguno se adelantaba, ninguno se atrasaba. Todos empezaban iguales, todos terminaban iguales. Y empezaron a decir, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Y yo, Dios mío, ¿qué están diciendo esos pájaros? Ejercité, como decir, traté de escuchar más. Me di cuenta que eran como loros. Eran loros, pero que yo sorprendida porque todos decían, hablaban, ¿cómo se dice? A una sola voz. Y decían, yo lo creo, yo lo creo. Y yo caminando y caminando, hasta cuando llego a la esquinita de la cancha, en vez de seguir hacia la acera, que me faltaban, no sé, quizá unos 10 pasos hasta la acera para buscar el taxi, no, yo no crucé porque yo estaba sorprendido. Inmediatamente crucé al frente de la cancha, como decir, en la puerta de la cancha. Y empiezo a caminar por el frente de la cancha. Entonces, en lo que yo cruzo, ellos comenzaron a decir lo mismo, pero pausadamente. Decían, yo lo creo. Yo lo creo. Y así sucesivamente, y yo sorprendida, más sorprendida todavía, porque igualito, todos a una voz, ninguno se adelantaba, ninguno terminaba después. Yo, Dios mío, yo estaba demasiado sorprendida. Sigo caminando, cuando voy llegando cerca de la otra esquina de la cancha, ahí seguidamente está el árbol grande, frondoso. Yo dije dentro de mí, voy a pasar por debajo de ese árbol para ver qué van a decir esos pájaros cuando yo pase por debajo. Seguí. Cuando llego al final, a la esquina de la cancha, empiezo a pasar por debajo del árbol. Eso me sorprendió tremendamente. Los loros, porque yo creo que eran loros, todos se callaron, hicieron silencio. Y un silencio que ninguno decía ni nada, ni siquiera un movimiento. Eso fue un silencio tremendo. Y Dios mío, yo cuando miro así una señora que está de ese lado de la acera, la veo que ella, en vez de estar mirando hacia la dirección donde vienen los taxis, ella estaba de frente al árbol. Y yo me pregunté dentro de mí, ¿será que la señora está escuchando lo mismo que yo? Y quise en mi corazón preguntarle a la señora, señora, ¿usted está escuchando lo mismo que yo? Pero no me atreví. Sentí vergüenza porque yo sabía que era Dios utilizando a esos loros, dándome una lección de que uno no debe ser, que yo no debía ser incrédula, sino creer, fiel. Bueno, esto me sucedió y yo lo recibí. Sentí vergüenza y todo con el Señor y le pedí perdón al Señor. Y a partir de eso, yo dejé de ser incrédula a cualquier manifestación de Dios. Porque para mí fue una lección de que no debemos ser incrédulos, porque Dios nos puede hablar de diferentes maneras, por sus dones, a través de los seres humanos, pero también nos puede hablar a través de los animales. ¿Qué es lo que Dios no puede hacer para darle una lección a uno y sacar a un hijo de Él de la incredulidad? Bueno, este testimonio es para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, esperando que se dé bendición para ustedes, y si alguien
llegar a escuchar este testimonio, que hay ciertas dudas o cierta incredulidad acerca de las manifestaciones de Dios, yo les sugiero que no sea incrédulo, que crea a Dios y que porque Dios es capaz de cualquier cosa para hablarle a un hijo de Él. Bueno, que Dios le bendiga. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje No ignoréis los dones espirituales, parte 2. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora escuchando este servicio evangelístico desde acá del Tabernáculo Ebenezer de Barquisimeto, Venezuela. Saludos en el nombre del Señor Jesucristo para cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos que de tarde a tarde pendientes están ustedes de la sintonía para oír el mensaje de Dios, para oír el evangelio eterno de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, porque es el propósito. Dios llamando a través de un instrumento, a través de una trompeta, el cual es la boca de Dios, sabiendo que Dios usa al hombre como instrumento para él poder hablar, poder expresarse a la humanidad. Así que por gracia y misericordia de él es que estamos aquí en este lugar de día a día, o sea, tarde en tarde, porque podemos decirle que cada uno de mis hermanos que se paran aquí a traer un mensaje para edificación de su pueblo y traerlo al conocimiento, aquellos que no conocen a Dios, es para ese propósito, que conozcan que hay un Dios que salva, hay un Dios que sana, hay un Dios que guarda, hay un Dios que es el único que da la luz, porque el Señor cuando se paró aquí en la tierra, él dijo: yo soy la luz del mundo, todo el que anduviera en mí no andará en tiniebla. O sea que usted no, con esa luz de Dios no tropezará, con la luz de Dios andará siempre en la lumbre de la vida. Por eso el Señor dijo ahora a nosotros como su iglesia, como sus hijos: vosotros sois la luz del mundo. ¿Y qué dijo ya? Es en Mateo capítulo 5 versículo 14: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Entonces, ¿qué significa? Que sea usted entonces una luz, una lumbrera, porque si una lámpara o una luz se pone en un monte alto, una montaña, donde todo lo que puedas ver a los que haya montaña, esa luz va a estar allí, resplandeciente, alumbrando, no se puede esconder. Así dice: sean ustedes entonces esa luz, esa lumbrera. No pone una lámpara debajo de la mesa, no, póngalo encima del candelero para que alumbre todos los que están en casa, es lo que dice el Señor. Así alumbre entonces vuestra vida delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, esa es la verdad del Evangelio, que usted sea luz, que usted sea lumbrera para los que están aquí en esta tierra, que la gente pueda ver esa luz de Jesús en usted. En otras palabras, que sea usted un ejemplo, que sea usted un caminante aquí con la vida de Dios, mostrando que Jesucristo está nuevamente en la tierra. Sea usted entonces dando testimonio que usted es un verdadero cristiano y que usted es una verdadera cristiana. ¿Con qué? Con esa luz. ¿Por qué? Porque la luz le ha resplandecido en su vida. ¿Ve? Levántate y resplandece, porque tu lumbre ha llegado. ¿Ve? La gloria de Jehová será sobre ti. ¿Por qué? Porque las naciones estarán en tiniebla, pero sobre usted nacerá la luz de la lumbre, que es Jesús, el Espíritu Santo en usted. Y es lo que Dios quiere llevar a cabo, ese propósito, darlo a aquel que lo pida, aquel que lo quiere recibir, aquel que lo quiera aceptar, quiere tener esa lumbre en su corazón, porque el Espíritu Santo que le va a dar esa luz de Jesús. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Entonces, amado hermano, el propósito del Evangelio es que Dios quiere salvar entonces al hombre, a la humanidad. Si Él vino a morir como luz aquí
Y fíjese lo que dice la Escritura, que fue crucificado en el monte Gólgota, en una montaña, un lugar alto, donde todos podían mirar y ver a Jesús colgado en una cruz. La luz allí, sí, allí estaba entonces la luz, pero él estaba muriendo. Y se hizo fue tiniebla, sí, pero se hizo tiniebla cuando él dio la vida que salió de él. El Espíritu Santo salió del cuerpo de Jesús y allí entonces vinieron que tinieblas cubrió la tierra. Eso es lo que dice la Escritura, tinieblas. ¿Ya por qué? Porque allí lo que es el cosmos, la tierra, el sol, la luna, la estrella, no dieron su lumbre. ¿Por qué causa? Porque había muerto allí el Creador, o Jesús, el Hijo del Creador. Porque vemos que el Creador, el principio de la creación fue Jesús, y Él vino entonces a morir por usted, pero el Espíritu Santo estaba en Él morando, y al salir entonces allí dejó el cuerpo de Jesús allí en la cruz clavado, como allí para que el que pueda mirar entonces a esa cruz iba a obtener salvación. Así como tenía el pueblo de Israel cuando cayó en el pecado allá y se corrompieron y se pusieron rebeldes, contumaces. Allí el Señor le echó serpientes sobre el terreno donde iban pasando por el desierto. Iban muriendo picados por serpientes. Entonces Moisés oró al Señor y el Señor le dijo, bueno, levántate una asta con una serpiente allí de bronce, y el que mirare a ella, él será salvo de la mordedura de la serpiente. Era una señal de sanidad divina, aquel símbolo, una serpiente de bronce. Pero ¿qué puede hacer una serpiente de bronce en un madero, un asta allí? No puede hacer nada, pero era la fe del hombre que podía mirar aquella asta y ser salvo. Así era un símbolo que Dios estaba haciendo allí, porque vendría uno que sería crucificado en un madero, quitado en un lugar alto, que era la luz del mundo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y allí entonces era la simbología perfecta, que ahora usted mire a Jesús y usted será salvo. Tan solo usted puede creer y poner su vida entonces allí, rendida a Él, y dile, Señor, yo quiero entonces rendir mi vida a ti. Quiero que perdones y limpies mis pecados. Entonces, Él está dispuesto solamente mirar allí al Calvario. Por eso estamos aquí llevando siempre una palabra, el Evangelio eterno de Jesucristo, para que usted entonces pueda captar y usted pueda entender el propósito de Dios para con el hombre. Así que, amados hermanos, sin más preámbulo, vamos a entrar entonces aquí a la palabra, al tema que hemos venido desarrollando de semana atrás, el cual lo hemos titulado No ignoréis los dones espirituales. No ignoréis los dones espirituales. Y quiero que abra conmigo en las Escrituras, 1 Corintios capítulo 12. Leemos unos versículos allí para que le demos entonces continuidad aquí a este tema. 1 Corintios 12, del versículo 1 al 7, podemos leerlo allí para que entonces le demos continuidad. Y dice así, en el nombre del Señor Jesucristo: acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Sabéis que cuando erais gentiles, ibais como erais llevados a los ídolos mudos. Por tanto os digo, os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por Espíritu Santo. Pero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Hay repartimiento de ministerio, mas el mismo Señor es. Hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todo. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Aleluya. Hasta allí entonces leemos la lectura y les invito entonces a inclinar sus rostros, así oramos a nuestro Padre Celestial. Señor Jesús, Dios Todopoderoso,
te damos gloria, honra, alabanza, Señor, porque tú eres el único digno de ser alabado, el único digno de ser glorificado, tu santo y precioso nombre. Tú fuiste, Señor, el que pagó el precio por la humanidad. Tú fuiste el que fuiste a la cruz, Señor, a llevar el vituperio, a llevar los golpes, los latigazos de aquellos hombres malos, Padre eterno, que te llevaron allí a crucificarte. Oh Dios eterno, sabemos que por la palabra, por la revelación, que era un propósito que tenía que llevarse a cabo, pero oh Dios de la gloria, cuánto sufrimiento vino a tu vida, Padre eterno, para darnos a nosotros paz, para darnos a nosotros salud, para darnos a nosotros la vida eterna. Oh Dios de la gloria, por eso estamos agradecidos del sacrificio que tú hiciste, esa ofrenda grata que tú hiciste al Padre Celestial. Oh Dios de la gloria, te damos gracias, Señor Jesús, por todo lo que has hecho, estás haciendo y por todo lo que hará. En esta hora, Señor Jesús, nos ponemos en tus manos, Señor Jesús, para que sea usted dirigiendo, Señor, las palabras que hacen de nuestros labios, Señor Jesús, para expresarla con confianza, Señor. Aquella audiencia, Señor, que está invisible allí, Padre eterno. Estamos nosotros detrás de unas cámaras y allá la audiencia está detrás de los receptores, Padre eterno. Yo te ruego, Señor, que te llegues a cada uno de ellos, Señor Jesús, que cualquier necesidad que esté en sus medios, Padre eterno, sea usted, Señor, oyéndola, que yo la ponga delante de su presencia, delante del trono de misericordia, y usted sea oidor de ella para que usted le pueda responder. Que ellos aprendan y entiendan que hay un Dios que se le habla y responde. Oh Señor Jesús, ayuda, Señor Jesús, a cada vida, Señor Jesús, con sus necesidades, Señor Jesús, sabiendo que hay muchas necesidades, Señor Jesús, y más en tu pueblo, Padre eterno. Oh Dios de la gloria, ese pueblo que tú has escogido, Señor Jesús, desde antes de la fundación del mundo, para glorificarte, Padre eterno, para que ellos puedan ser luz aquí sobre la tierra y allí, Señor, hacer las obras que tú llevaste a cabo, que es el propósito del cual usted ha hecho al hombre, obrar conforme a su voluntad, obrar esas obras que maravillosas que usted hizo cuando estuvo aquí sobre la tierra, usted lo expresó, las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y mayores que esta haréis, porque yo voy al Padre. Oh Padre Santo, mientras llegue esa hora que usted está dándose a conocer, manifestándose en cada uno, cada hombre, cada mujer que le ha creído, Padre eterno, oh Señor Jesús, que este mundo pueda ser movido, este mundo pueda conocer que Dios está nuevamente aquí sobre la tierra, con tus obras y maravillas que tú hiciste cuando estuviste sobre la tierra. Oh Padre eterno, aquí hay hombres y mujeres que están rendidos y conociendo de tu palabra, Señor Jesús, sabiendo que tú eres el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, y sabemos que puedes hacer lo mismo que hiciste allá, lo puedes hacer en el día de hoy, porque tu poder no ha terminado, tu poder no se ha acabado, no se agota, porque es infinito. Así que te pongo cada una necesidad, Señor, en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo, y ayúdanos, Padre eterno, a hablar tu palabra con confianza. Para gloria se lo pido de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pido. Amén y amén. Bueno, vemos aquí entonces, amados hermanos, la pregunta, o podemos decirlo, el consejo que nos da el apóstol Pablo a través de la escritura que hemos leído, 1 Corintios 12. Nos dice allí el 1 que acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. O sea, es un consejo, no ignoréis los dones espirituales. ¿Por qué causa? Porque con ellos se ve sus atributos de Dios en medio de su pueblo, son sus facultades allí trabajando en medio del pueblo, porque si Dios repartió dones y dio los ministerios, entonces para que sus facultades allí se muestren en medio de su pueblo, obrando maravillas, prodigios, milagros, como Dios sabe hacerlo. ¿Pero qué? La única forma es obtener cada una de esas herramientas que Dios ha colocado en su iglesia. Dios puede obrar y agarrar a cualquier instrumento en sus manos allí y obrar con una sanidad divina, pues si vemos que si son sus herramientas, si hay una necesidad, puede agarrar cualquier instrumento allí y hacerla que diga una palabra, profetice o tome un don de sanidad y sane a aquella persona, sabiendo que no es el hombre, pero es Dios a través de ella.
con ese don que le ha dado, ese don que le ha administrado a aquella persona. Sea hombre o sea mujer, ese don está allí para usarlo cuando Dios quiera usarlo. Por eso los dones no podemos ignorarlos, amados hermanos. Puede tomar una lengua extraña a una dama y otra dama también interpretar. Son dones de Dios y es la forma que así se puede entonces manifestar en medio de su pueblo a través de esos dones espirituales. ¿Por qué? Porque Dios tiene que mostrar, tiene que desplegar esa luz, tiene que desplegar esos atributos que Dios es. Dios es sanador, pero ¿cómo es Dios? Sabemos que Dios es sanador si no hay quien sane o no hay una operación allí de sanidad divina, que hay alguien que puede Dios tomar y llega una necesidad y aquella persona ora y aquella persona es sana automáticamente. ¿Y cómo despliega Dios entonces su atributo? A través de esa sanidad que envía, a través del don que operó en aquella persona, aquel joven, aquella joven, o aquella mujer, aquel anciano, porque Dios no tiene excepción de personas. Dios trabaja como Él le plació, porque Él repartió sus dones, repartió su ministerio como Él quiso. Cada uno los puso en su lugar, así como puso en el cuerpo de nuestro cuerpo cada miembro en su lugar, ojo en su ojo, cara en la oreja, el oído, el olfato, cada uno en su lugar. Y ninguno puede reclamar derecho, ninguno puede decir yo soy mejor que tú, yo soy mejor que este. No, todos son igual porque están trabajando para la misma función y es para darle salud a este cuerpo. Así es entonces los miembros del cuerpo del Señor, su iglesia, que tiene que tener entonces allí desplegándolo a Él, ¿a través de qué? De los ministerios y los dones espirituales. Por eso Pablo dice, no ignoréis los dones espirituales. ¿Por qué? Porque son entonces las características de Dios que se mueven en medio de su iglesia. Sabemos que Dios entonces dio dones a los hombres. Salmo 68, 18 lo dice. Subiste a lo alto y llevaste cautiva la cautividad y tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que en medio de ellos habite Jehová Dios, Ojak Dios. Entonces vemos allí entonces que Dios fue el que preparó todo y hizo todo, y es el que da la salud al cuerpo, es el que da la salud a su iglesia, es la que la mantiene, que la sostiene para poder limpiarla de toda impureza que puede estar allí en la iglesia del Dios viviente. Por eso es necesario los dones. Y ese Salmo 68 lo expresó el salmista David, pero se llevó a cabo el cumplimiento cuando él llegó aquí a la tierra. Viniendo, la Biblia dice que viniendo el Gálatas 4:4, viniendo el cumplimiento, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, súbdito a la ley. Llegando el Señor Jesús, que venía a cumplir ese propósito, cumplió ese salmo, porque Él hizo las obras, las maravillas que hizo aquí sobre la tierra, mostrando las virtudes, desplegando todos esos dones en los ministerios, porque el Señor Jesús usó los 5 ministerios. Él fue profeta, Él fue evangelista, Él fue pastor, Él fue maestro. Entonces usó los 5 ministerios, amado hermano, estaba desplegado en Él, y usó todos los dones espirituales que existen allí en la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que Él, desplegando las cualidades de Dios, mostrando quién era Dios aquí en la tierra, Él era Dios, era el tabernáculo de Dios, Jesús, pero el Espíritu Santo que moraba en Él, el Padre Celestial, entonces se daba a conocer a través de Él, porque las manifestaciones estaban en Jesús. Cuando Él fue a Samaria, fue a discernir, o un discernimiento, a discernir a aquella mujer en el pozo de Jacob. Cuando levantó al paralítico, sanidad divina, un don de sanidad se manifestó en él. Cuando allí iba a profetizar cualquier profecía que estaba escrita, él tenía ese don de profecía. O sea que todos los dones se movieron. Aún él habló en una lengua extraña. Habló allí cuando vemos que aquella muchacha que estaba sorda, y cuando él llegó a orar por ella, lo que dijo fue Efrata, sea abierto. Entonces vemos que habló en lengua extraña.
cuando estaba en la cruz del Calvario, allí crucificado, dijo Elí, Elí, lama sabactani, que ellos no entendían qué decía allí esa lengua, porque era una lengua celestial. Pero ahora sabemos por las Escrituras, por la revelación, que significaba, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, los que estaban allí no entendían, ellos pensaban que estaban llamando a Elías, pero esperamos a ver si Elías venía a salvarlo, pero no estaba diciendo eso. Estaba diciendo el dolor, el sufrimiento, y que el Espíritu de Dios ella estaba abandonando para poder ser allí en la cruz, quedar inerte que el cuerpo de Jesús, para que luego fuera entonces descender a las partes más bajas de la tierra, como dice la Biblia allí en Efesios 4, versículo 8, que Él bajó a las partes más bajas del infierno y allí se trajo cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, dice la Biblia, allí Efesios 4, 8. ¿Por qué causa? Porque la cautividad estaba allí. Habían dos lugares en ese lugar, en el corazón de la tierra. Estaba el infierno, pero también estaba allí el paraíso, el cual todos los hombres del pasado que murieron creyendo una promesa que vendría un redentor para salvarlo, ellos esperaban por esa promesa en ese lugar. Aunque habían partido de aquí de la tierra, pero estaban en ese lugar, el paraíso, y que estaba allí y estaba esperándolo, porque estaban cautivos allí. Nadie va a poder subir al cielo todavía allí de ellos, que los que han partido, porque no había llegado el Redentor. Pero cuando llegó el Redentor, bajó a ese lugar, vació a ese lugar que estaba allí con todos los creyentes de Abraham, Jacob, todos esos creyentes que murieron, todos esos profetas grandes y todo aquel que murió creyendo en la promesa del Señor, estaban cautivos allí porque no podían subir todavía al cielo. Y él entonces, cumpliendo esa escritura, llegó, le arrebató las llaves del reino al diablo y del infierno, las llaves del infierno y de la muerte, le arrebató al diablo y de la tumba. Y allí entonces se trajo cautiva la cautividad, dice la escritura. Y entonces allí subieron al cielo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. O sea que vémosla cumpliéndose la palabra allí, las profecías que estaban escritas de Él, que Él iba a dar entonces dones a los hombres. Subiste a lo alto y llevaste cautiva la cautividad. Ahora, los dones es un regalo de Dios para el hombre, sabemos eso, el cual es una habilidad para aprender cualquier trabajo que Dios le pueda mandar a emprender, o una tarea en específica. Puede ser, Dios le entrega un don a una persona, a otros le entrega 2, a otros 3, a otros 4, a otros hasta todos los dones, 9 dones. Pues sabemos que el Señor Jesús tuvo todas esas facultades, tanto los ministerios como los dones. Los profetas, Pablo también tenía la misma capacidad. El apóstol Pablo fue apóstol, fue profeta, fue evangelista, fue pastor y fue maestro, porque pastoreó y llevaba a la iglesia, viajaba para allá y para acá, llevando la palabra de Dios a diestra y a siniestra. Por eso Dios usa al instrumento que Él tiene preparado, que puede llegar a usarlo como Él quiere. Son sus herramientas que Dios usa y allí los usa como Él quiera. Así que en cuanto a los dones espirituales, amado hermano, el Señor les dio entonces una dotación de herramientas a su iglesia y fue con un fin, fue con un propósito. Ahora, ¿cuál es el propósito? Que Dios dotó a su iglesia de todas esas facultades, todas esas herramientas, todos esos dones, todos esos ministerios. ¿Para qué? Para llevar a cabo una perfección, llevar a cabo una obra maestra, que es llevar a la estatura de un varón perfecto, a la plenitud de Cristo, a su iglesia. Es la obra que Dios quiere llevar a cabo a través de esos dones espirituales y a través de los ministerios. Por eso Pablo enfatiza claramente: no ignoréis los dones espirituales, porque muchos sabía Pablo, o sabía Dios que lo iban a ignorar. Sí, lo sabía, que le iban a dar la espalda, que no iban a reconocer, porque el que ignore los dones espirituales
el que rechaza los dones espirituales es porque no conoce las Escrituras, déjeme decirle. No sabe o no le entiende las Escrituras. No ha llegado a ser revelada a su corazón. Por eso la importancia, amado hermano, amigo, ministro que me escucha, ore al Señor, busque su rostro, pida que el Señor le revele, le interprete la palabra, porque no es de particular interpretación la palabra, porque fue los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, que trajeron la palabra. Y por lo tanto, ella no puede fallar, ella no puede decir una cosa errada o contradecirse de una con otra. No, jamás puede hacerlo, porque Dios fue el que mismo que la escribió. A través de hombres, sí, a través de hombres, pero fue el Espíritu Santo tomando esa mano de ese hombre y el lápiz y escribir. ¿Ve? Entonces, claramente está allí entonces que no pueden ser ignorados los dones espirituales. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vemos que Dios entonces el propósito que puso claramente en su iglesia, todas esas facultades, todas esas herramientas para el propósito. Y aquí lo dice claramente Efesios 4:11, dice: Él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y doctores. ¿Ven? ¿Para qué? Primero, para perfección de los santos. El primer punto, para la perfección de los santos. Es la obra que Dios va a llevar a cabo a través de los dones y los ministerios. Para la obra del ministerio. Segundo punto, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tercero, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la plenitud de Cristo. Entonces, allí está el punto claro, que ya no seamos entonces niños fluctuantes y llevados por cualquiera de viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Sabiendo que hay muchas contradicciones en el mundo, mucha confusión en el mundo, pero usted, amado hermano, que quizás no entiende claramente por qué estos dones están allí, que si eso es para el pasado, que ya no están aquí ya, que tenemos la palabra perfecta. Entonces, déjeme decirle que Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Él no cambia su palabra. Él los escogió y los va a seguir entonces repartiendo. Si los repartió un hombre allá del pasado, aquí con más razón hay reparticiones en diferentes miembros del cuerpo del Señor. Ya es una iglesia dotada con todas esas herramientas que Dios tiene para hacer la obra que Él quiere llevar a cabo. Así como, ponemos un ejemplo, así como un carpintero en su taller tiene diferentes herramientas que él usa en su trabajo. Tiene cepillo, escorfina, metro, martillo, retornilladores, lija, pues, sin fines de herramientas que el carpintero tiene en el taller de carpintería. Son muchas herramientas, pero no las usa todo al mismo tiempo. No, él usa la que él crea pertinente, la que según la obra que va a llevar a cabo. Si va a llevar a cabo cortar una madera, bueno, usa la cegueta. Y si va a pegar una madera con otra, bueno, ahí entonces el martillo. Y así sucesivamente va entonces usando las herramientas conforme él va a trabajar a la obra que va a hacer. No las usa todas, pero están allí preparadas para cuando el carpintero las llame a hacer uso. Asimismo, amado hermano, es la iglesia del Dios viviente. Dios ha colocado en su iglesia los dones y ministerios para llevar a cabo la obra de perfección para su pueblo. De la misma manera, es un ejemplo que estamos dando allí muy claro. De una vez Él va entonces a usar a quien Él quiere y a quien esté en la disposición para Él poder usarlo, llevar a cabo su
trabajo que va a hacer allí. Y el trabajo de la obra es perfeccionar a su iglesia. Entonces vemos que los dones no pueden ser ignorados, amado hermano. Tienen que estar entonces obrando, trabajando allí en los instrumentos, en cada hombre, cada mujer, joven, niño, anciano. Él usa como Él quiere, porque para eso Dios los ha colocado allí. Dios no tiene así miembros ociosos, no. Así como en el cuerpo no hay miembros ociosos, pues todo tiene su movimiento. Cada venita, cada uña, cada dedo tiene su función, cada pelo tiene su función, las cejas tienen una función. Así cada una cosa que están puesta en este cuerpo natural tiene su función y todos obran para bien, todos obran para la sanidad de este cuerpo, ayudarse unos con otros. Nunca un miembro va a rechazar a otro, así como dice allí en 1 Corintios 12, ella dice que tiré el pie porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo. No, es parte del cuerpo. Él no se puede poner a pelear con el ojo. Bueno, yo quiero ser ojo y estoy aquí en el pie. No, él está en esa parte porque tiene una posición, tiene un trabajo que llevar a cabo y es cargar el peso del cuerpo para llevarlo al lugar donde la cabeza le indique. ¿Ven? Entonces, cada uno tiene esa facultad de moverse cuando es necesario. Mientras esté sentada la persona, allí los pies están quietecitos, descansando, y se los pone encima de un escritorio, encima de otra silla, para hacerlos descansar. Y ya te has trabajado mucho en el día de hoy, hágate un descanso, dice la cabeza. Y allí entonces se mueve la otra parte del cuerpo, el organismo, y levantan los pies y a descansar que el cuerpo, porque vamos a darle descanso, porque ha trabajado mucho y ha aguantado mucho peso. Así, entonces, esos son los miembros del cuerpo del Señor. Cada uno trabaja para llevar a cabo una misma obra, una misma función en el cuerpo místico del Señor. Si hay un miembro que se duele, todos se duelen. Porque si hay un miembro que se goce, todos se gozan con él. ¿Por qué causa? Porque Dios lo ha hecho de esa manera, perfectamente como el ser humano. Asimismo, entonces, colocó Dios en su iglesia los dones espirituales para llevar a cabo esa obra del ministerio que para perfección de su pueblo. 1 Corintios 12:13 dice: porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, sea judío, sea griego, sea libre, sea siervo. Entonces vemos que todos hemos vivido por el mismo espíritu. ¿Qué significa? No hay excepción de personas ahí para los miembros del cuerpo del Señor. No hay excepción. Así como no hay excepción en los miembros de este cuerpo, en el cuerpo místico del Señor, que es su iglesia, su tabernáculo, su pueblo, su novia, su esposa, como quiere usted llamarla. Allí no hay excepción de personas. Todos tienen una función y Dios lo ha colocado para que lleven a cabo cualquier partecita que le toque hacer. Hay personas o hermanos y hermanas que Dios lo puede usar en una profecía, en un momento determinado, y después no lo usa más, lo deja allí sentado, pero lo necesitaba para ese momento, llevar a cabo una profecía, una palabra para alguien que la necesitaba, del miembro del cuerpo del Señor, y allí entonces lo deja y no lo usa más si él no quiere. Pero si le tocara usarlo otra vez, lo vuelve a levantar otra vez y vuelva allá, dígale allí a otra persona o a la misma, esto y esto. Entonces, esa es la obra que Dios lleva a cabo. Entonces, si somos miembros del mismo cuerpo y estamos allí por un mismo espíritu, entonces significa que estamos entonces allí acimentados, todos unidos para llevar a cabo entonces el propósito de Dios. ¿A través de qué? De los dones espirituales que Dios ha colocado en su iglesia. Y no habiendo excepción de personas. ¿Por qué? Porque aquí puede usar Dios al hombre como también puede usar también a la mujer. Allá en la antigüedad había entonces que usaba más al hombre, porque era el que usaba para llevar a cabo la obra como profeta. La boca de Dios es el profeta, dice la Biblia. Amós 3:7 dice que no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele su secreto a sus siervos, los profetas. Pero entonces vemos que era muy poco como la mujer se movía allí, pero sí había
instrumento. Había mujeres que también Dios lo usaba cuando Él quería que se usaran aquellas mujeres. Vemos el caso allá vamos a ver la sombra que dice, o sea, la sombra, el tipo, la simbología de la sombra a lo real que es ahora. Hebreos 10:1 dice que porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden por los mismos sacrificios que hacen continuamente cada año ser perfectos a los que se llegan. Entonces, vemos que la perfección no venía por el sacrificio que hacían allá la gente allá en el pasado. Allá hacía un sacrificio, ya un corderito cada año allí para expiar el pecado, para tapar, cubrir el pecado. Pero era cada año, tenían que hacerlo. No eran perfectos por eso, porque la sangre de un animal, de un macho cabrío, la becerra o de un cordero no iba a quitar el pecado, sino que lo cubría momentáneamente. Era la sombra, pero venía el perfecto Cordero de Dios que iba a quitar entonces, desarraigar el pecado del mundo. Entonces era una sombra, así como cada una de las historias que están del pasado, los relatos bíblicos del pasado que acontecieron, es la sombra de lo que Dios está haciendo en este tiempo del fin, pero que con más amplitud, con más revelación, más abierta, porque hay más luz todavía de lo que había allá. Siento que hay una sombra, la luz verdadera está aquí. Cuando llegó él dijo, yo soy la luz del mundo. Por eso le digamos, cuando abrimos este espacio para hablar su palabra. Entonces vemos que, siéndose una sombra, vamos a un relato allí, dice en 2 de Crónicas, capítulo 34, y vemos allí el caso de Josías, el rey Josías. Acuérdense que estamos viendo una simbología, un tipo de lo que Dios puede hacer. El rey Josías, dice la Biblia, que era un muchacho cuando empezó a reinar. Él lo puede leer tranquilo en su casa, allí en el lugar donde puede estar, y ver el relato tremendo. Dice la Biblia que Josías era un muchacho de 8 años cuando empezó a reinar. Se sentó en la silla de David en el palacio para reinar. De 8 años, un niño. Pero a los 12 años se propuso en su corazón a quitar a todos los ídolos, todos los dioses ajenos, todos los dioses que no eran Dios, sino eran dioses hechos por el hombre. La adoración a Baal. Y empezó a acabar con todos esos dioses que tenían las gentes. Aún en el templo sacó todos esos dioses que habían allí, que habían puesto sus padres allí del pasado. Ahora, él cuando empezó a luchar contra todo eso, y duró 6 años, déjame decirle, peleando, luchando contra todas esas fuerzas del mal, para desarraigar todas esas creencias del pueblo, y recorrió toda la tierra de Israel, Judá, para así entonces poner al pueblo entonces que el verdadero Dios era el gran Jehová, y ellos se olvidaran de esos dioses de Baal, todos esos muñecos que estaban allí adorando. Y terminó a los 18 años. A los 18 años llegó, regresó otra vez al palacio, otra vez, se sentó otra vez, y ahora la ordenanza era, dice la Biblia allí, que llamó a un escriba, Safán, que estaba a su cargo, o del sirviente de él, el escriba, y lo mandó al templo, allí a Hilcia, el sacerdote, que era el que estaba encargado del templo allí, y le dijo que recogiera la plata, la ofrenda que estaban allí en el templo, y se la diera entonces a los obreros, a los carpinteros, a los albañiles, a los canteros, para que hicieran la obra para restaurar el templo, porque el templo había sido profanado, acabado, con tantos ídolos que han metido allí. Entonces, este hombre, este rey, tenía un buen corazón, dispuesto para servir a Dios completamente y hacer lo que Dios requería. Y allí entonces quiso entonces restaurar al templo, y mandó entonces a este Safán, este hombre escriba,
y que le diera esa razón al sacerdote Hilcia. Y allí Hilcia hizo lo que tenía que hacer, recogió la plata, el dinero y se los pasó allá a los carpinteros, a los que hacían la obra para restaurar el templo. Pero vemos que en esa búsqueda de la plata y buscando por allá, por los rincones, se consigue un libro quizás allí está viejo, un libro que estaba allí abandonado, que estaba opacado ya por el tiempo, pero lo consigue. Y déjeme decirle qué libro consiguió, vamos a decir, la Biblia. ¿Por qué estaba escondida la Biblia? ¿Por qué estaba oculta? Porque ya no veían la palabra de Dios. La ley que Dios le había dado a Moisés ya estaba escondida, estaba oculta. No le prestaban atención porque tenían sus propios dioses hechos por ellos mismos. Entonces estaban adorando dioses ajenos. Se había pervertido la adoración. Y así entonces este hombre consigue esa palabra, ese libro, y le dice al Safán: hemos hallado a la ley, un libro, la ley de Moisés, que escribió Moisés. Allí se le entrega a aquel hombre, a Safán, el escriba, y Safán va y se llega al rey Josías, y el rey Josías allí con él, Safán dice: Hilcia ha conseguido un libro, y allí entonces lo abre y lo lee delante del rey. ¿Y qué cosa? Cuando aquel hombre oye las palabras que estaban escritas en aquel libro, mire lo que pasa cuando un hombre es temeroso de Dios, reconociendo que era Dios que estaba allí en la escena, que estaba allí las leyes de Dios, que la condición en la cual ellos se encontraban estaban mal ante Dios y que la ira de Dios estaba sobre ellos. Ahora este hombre se humilló ante la presencia de Dios, reconociendo que Dios venía entonces con su mano poderosa a acabarlo, a arrasarlo, porque se habían olvidado de él. ¿Y qué hizo este hombre? Humillado en su presencia, lloró, se rasgó su ropa y le dijo entonces a Safán: ve a preguntar entonces, ve a consultar. Ahora, ¿qué fue a consultar? ¿Por qué tomó esa decisión este rey Josías? Josías tenía algo que quizás los demás no tenían. Tenía a su cargo, tenía un ministerio, el cual era, ahí vamos a leerlo, tenía 5 hombres a su disposición, tipificando el ministerio quíntuple de este tiempo que estamos viviendo, el ministerio de Efesios 4:11. Safán tenía, el rey Josías, tenía 5 hombres que tomó y los envió a consultar ¿a qué? ¿A un profeta? No, déjeme decirle, a una profetisa. Tenía un don allí, esas herramientas que él las conocía y que sabía la manera como preguntarle a Dios, cómo preguntarle al gran Jehová de los ejércitos qué iba a hacer de él, qué iba a hacer del pueblo, porque él ya sabía lo que Dios iba a hacer con ellos. Sabía el mal que habían hecho el pueblo y sabía que la ira de Dios estaba encendida. Y por lo tanto, él entonces tomó a aquellos hombres, llamó a aquellos hombres el ministerio y los envió a aquel don de profecía, aquella mujer que estaba allí. ¿Cuál era la mujer? Era Hulda, la profetisa, se llama la escritura. Vamos a leerlo allí, el versículo 2 de Crónica, capítulo 34, el versículo 20. Dice entonces este hombre, al saber, el rey, al oír las palabras del libro de la profecía, de allí de la ley de Moisés, dice que mandó a Hilcia y a Icán, hijo de Safán, y a Agdón, hijo de Mica, y a Safán, escriba, y a Asías, siervo del rey. ¿Ve? Allí vayan pues ustedes 5, vayan a pregunta, diciendo: anda y consultad a Jehová de mí y de las reliquias de Israel y de Judá, o sea, del pueblo, acerca de las palabras del libro que se han hallado, porque grande es su furor de Jehová, que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro.
¿Ves? Este rey, conociendo entonces el mal que venía sobre ellos, o le digo, vayan, llamó al ministerio, vayan, consulten, vayan, pregunten allí qué va a ser de nosotros y del pueblo. Entonces, versículo 22, entonces Hilciel y los del rey fueron a Hulda, la profetisa, mujer de Saluc, hijo de Kikwa, hijo de Asra, guarda de la vestimenta, la cual moraba en Jerusalén, en la casa de la doctrina, y dijéronle las palabras dichas, o sea, las palabras del rey que le fue a consultar a ella. Y mire la respuesta ahora, versículo 23, la respuesta de esta mujer profetisa, que era el instrumento, el don que Dios tenía allí para esa hora, para dar a conocer la palabra o lo que Dios iba a hacer con ese pueblo. Dice entonces la respuesta de Hulda, y ella respondió, Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Por tanto me han dejado y han sacrificado a dioses ajenos, provocándome a ira en todas las obras de sus manos. Por tanto, mi furor destilará sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro, aleluya. Aquí está entonces podemos decir, el bálsamo para este rey. Ya sabemos que las maldiciones y todo el furor iba a caer sobre Israel, sobre Judá, porque lo habían abandonado, porque se habían dado la espalda al Señor. Y ahora vienen las palabras para el rey, el bálsamo para el rey que allí mandó consultar. Y dice entonces, mas al rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído. Aleluya, dice Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Mire la importancia, lo que es la humillación, lo que es la obediencia, lo que es reconocer el mal que se ha hecho, lo que es reconocer que si usted ha fallado, que si usted no está bien con Dios, decirle, Señor, aquí estoy en tu presencia, Señor, yo he hecho lo malo, Señor, perdóname mis errores. Entonces, aquí está este rey. Él había hecho lo correcto, él no había puesto ídolo, no, él lo estaba quitando, él lo estaba borrando de la faz de la tierra ese poco ídolo que tenían los pueblos, pero él también reconocía que su pueblo era su pueblo, el pueblo de Dios era su pueblo también, y por lo tanto Dios lo había puesto al encargado para que guiara a su pueblo, pero el pueblo estaba apartado de Dios, el pueblo se había ido a la idolatría, el pueblo estaba sumergido en el mal, haciendo las cosas erradas, y por lo tanto la sentencia era muerte. La sentencia era que Dios iba a traer una maldición sobre aquella ciudad que iba entonces a llevar a cabo. Pero aquí está entonces la humillación de un hombre rendido en las manos de Dios, reconociendo el mal, y Dios viendo su corazón, y por eso le dice, yo también te he oído, dice Jehová. O sea, vio cuando se humilló, se rasgó su vestido, allí lloró delante de la presencia de Dios, reconociendo
el mal del pueblo. No es él, porque él había hecho lo correcto, pero sentía el dolor, sentía aquel vacío el cual iba a traer el Señor, el gran mal contra el pueblo por haberse apartado de él. Dice el versículo 28, dice, he aquí que yo te recogeré. O sea, como yo he oído tu oración, he oído tu ruego, lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. He aquí yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y refirieron entonces esta palabra al rey. Cuando fueron otra vez el escriba y los 5 hombres que Dios envió a preguntarle, a consultarle al don que había allí en Israel, el don que estaba preparado allí para dar una respuesta clave, que sabiendo este rey de Judá, este rey Josías, que allí podía conseguir la respuesta correcta a través de la profetisa Hulda. Por lo tanto, amados hermanos, esa era una sombra de lo que Dios había hecho o hizo allá en el pasado, que tenía las herramientas, tenía los dones allí preparados para dar una respuesta cuando la buscaran, porque eso Dios lo ha colocado allí. Pero vemos que siendo ya una sombra de lo que es venidero el día de hoy, allá era una profetisa, era un hombre o un ministerio, pero ahora aquí es la plenitud de la palabra. Aquí es toda la iglesia que tiene que tener entonces, que tiene que estar empapada, que tiene que estar colocada correctamente y que reconozcan cada uno de los dones que Dios ha colocado en cada uno de ellos. Dones de diferentes maneras, porque dice que porque a la verdad a este es dada por el Espíritu Santo, por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros operaciones de milagros, y a otros profecía, a otros discreción de espíritu, y a otros géneros de lengua, y a otros interpretación de lengua. Entonces, cada uno entonces tiene que estar entonces en su lugar operando correctamente como Dios lo ha puesto allí en la iglesia. ¿Para qué? Para la perfección de la obra del ministerio del Señor. Ahora vemos aquí este rey que sabía las herramientas que tenía y él apeló a ella. Ahora usted como ministro, amado hermano, amigo que me escucha, ¿sabe usted, conoce usted qué herramientas tiene usted a su disposición? ¿Qué herramientas tiene usted para apelar cuando venga un problema, una dificultad que se le presente en el camino? ¿Cómo hace usted para saber y entender qué necesita? ¿Cuáles son las herramientas que usted va a usar a tomar en ese momento? Porque hablamos de un carpintero que todas no las usa al mismo tiempo, pero cuando viene necesidad para lo que va a ser la obra, él va a tomar si el cepillo, la escorfina o la lija para lijar, cualquier cosa va a hacer, o el martillo, pero él las conoce y sabe dónde están, cómo las va a usar. Ahora, usted como ministro tiene que también saber en su local, en su iglesia, donde esté usted pastoreando, ministrando la palabra, tiene que saber qué herramientas están a su disposición. Cuando venga que un problema, entonces vamos a llevarlo, vamos a consultar aquí, vamos a llamar al ministerio, vamos a llamar a aquella persona, aquella mujer, aquel joven, aquel anciano que opera aquel don, sea de profecía, sea de lengua, sea de sanidad, sea de milagro. Sabemos, entonces tiene que saber entonces cómo saber operarlo, porque si no sabe administrar aquellas herramientas,
entonces va a tener entonces grandes problemas, grandes dificultades, porque si usted dice ser carpintero y agarra el martillo y va a martillar y cuando pone el clavo se deja en el dedo, entonces quiere decir que no está bien preparado, le falta instrucción, le falta ser enseñado todavía, porque no, en vez de darle al clavo le deja al dedo, entonces se tienen los dedos todos, las uñas no hay que tener uñas en los dedos, porque los golpes que se dan, usted tiene que ser instruido primeramente para que usted pueda entonces saber usar cada herramienta que Dios ha colocado allí en su iglesia para esa operación, llevar a cabo ese ministerio. Vemos entonces que allá había una, pero era la sombra, Hulda la profetisa, que usó este rey para llevar a cabo entonces esa operación y saber y preguntar para qué es lo que iba a hacer. Dios le dio la respuesta a él, no te preocupes, Usías, yo he oído tu ruego, he oído tu clamor y sé que tú estás ahí humillado ante mi presencia, por lo tanto tú no vas a ver el mal, yo no lo voy a hacer en tus días, yo esperaré que tú duermas con tus padres, que en el sepulcro, después que mueras yo voy a traer el mal contra este pueblo. Y lo trajo el Señor, sí, después que Usías durmió, vino entonces allí la devastación para aquel pueblo. Fue entonces cuando el rey Nabucodonosor se levantó contra Jerusalén y allí los llevó cautivos a Babilonia. Los arrasó completamente esa ciudad de Jerusalén, Judá. ¿Por qué causa? Porque se habían apartado de Dios y la palabra de Dios, como no falla y no puede caer en tierra, la profecía fue dicha por Hulda la profetisa, que tú no vas a ver muerte, tú no vas a ver el mal que yo voy a traer, tú vas a dormir primero, pero de que vienen las maldiciones que están escritas en ese libro, en la ley de Moisés. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahora vemos entonces que allá era una profetisa, pero ¿y qué del día de hoy, amado hermano? ¿Qué del día de hoy cuando usted habla que una mujer profetizó? ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? Que profetizó una mujer. Cuando la mujer dice caña en la congregación, amado hermano, usted no conoce la escritura. Amado hermano, usted no las ha entendido o no le ha sido revelado por la palabra de Dios. Dios viene de luz en luz y Él allá se repartió en uno, pero aquí se repartió toda la plenitud de la palabra en su iglesia, en su novia. Así que es una iglesia conformada con muchos miembros y cada uno de los miembros están los dones espirituales que Dios ha colocado en ellos y están los ministerios para ayudarse unos con otros. Así que tienen que ser juzgados unos con otros para así. Y eso lo usa ¿qué? El pastor, lo usa ¿qué? El ministerio cuando van, tiene que ser juzgado cada uno de ellos. Tienen que entenderlo. Ahora vemos que si, no, pero es que eso fue allá en la sombra, eso se acabó allá. Es decirle que la Biblia nos relata que allá en el libro de los Hechos, capítulo 21, no había una profetisa, no, habían 4, déjame decirle, 4 profetisas, eran las hijas de el evangelista Felipe, que eran profetisas las 4. Qué bienaventuranza para este hombre, que tenía 4 hijas y las 4 hijas eran profetisas, imagínense. Entonces, vemos que en el Nuevo Testamento, el cual, viniendo la gracia, aquí llegó la gracia, que la sombra quedó allí y vino la luz. Vemos que la profecía que Dios iba a continuar llevando a cabo la obra, el ministerio, el cual Dios iba a seguir adelante, que se iba a derramar en su iglesia, el Espíritu Santo sobre toda carne, y vuestras hijas y vuestros hijos profetizarían, y los viejos soñarán sueños, y los jóvenes verán visión. Eso tiene que cumplirse, hermano. Se cumplió y sigue cumpliéndose en el día de hoy.
Dice ya entonces el capítulo 21 de Hechos, para que usted vea las mujeres que ven aquí profetizando. El versículo 8. Y otro día partió Pablo y las cosas y los que con él estaban, vinimos a Cesarea, y entrando en Cesarea de Filipo, el evangelista, el cual era uno de los siete, posamos con él, el cual era Felipe. Y este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Entonces, allí está, no una, sino 4 profetizas, el cual Dios en el día de hoy se ha derramado entonces en su iglesia a plenitud. Y aquí entonces va a usarlo, no hay excepción de personas. No es como puede decir, no, la mujer que se quede en su lugar. La mujer, su ministerio es la cocina, como dicen muchos. Allí es lo que se encarga de nada más, de su cocina y de sus hijos. Ella no puede hacer más nada. No, déjeme decirle que usted no conoce la Biblia, porque allí entonces hay mujeres que Dios tiene en la iglesia que las puede usar para ese propósito. ¿Puede usar una mujer el don de sabiduría? Claro que sí. ¿Puede usar el don de milagro? Sí. ¿Puede usar el don de sanidad? Sí, lo puede usar. ¿Puede una mujer orar por él y alguien ser sanado? Lo puede completamente, porque es una hija de Dios y tiene esa facultad dada por Dios, ese espíritu del don divino de Dios, y allí entonces puede orar una persona y puede ser sanada. ¿Puede entonces una mujer profetizar? Sí, puede profetizar. Claro, dice claramente que todo se haga en orden y decentemente. Por eso, cada una de las cosas en su lugar. Y puede entonces una mujer discernir. Con discernimiento tiene que tener toda la iglesia. Eso es más claro todavía. Todos tienen que tener discernimiento para que no sea así engañado. Porque Dios entonces les da esa dotación de herramientas a su iglesia, es para que puedan discernir y puedan entonces descubrir, desenmascarar al diablo, para que no vayan a hacer daño a los miembros del cuerpo del Señor que están allí en su iglesia. Por eso es el llamado que Dios dice: no ignoréis los dones espirituales. No los puede apartar, amado hermano. Si usted aparta los dones espirituales, usted está quitando una parte de Dios. Si usted quita los dones espirituales y no los quiere usar, entonces no quiere usar las herramientas de Dios que le ha dado para que usted pueda entonces trabajar y hacer la obra que Dios quiere llevar a cabo. La pregunta que le hicieron al profeta de esta edad, el último profeta de esta edad, del siglo XX, estamos en el siglo XXI, pero él apareció en el siglo XX. Le hicieron la pregunta, hermano, ¿tendrá la novia un ministerio? O sea, en otras palabras, ¿tendrá la esposa de Jesucristo un ministerio? ¿Tendrá la iglesia de Jesucristo un ministerio? Esa fue la pregunta. ¿Tendrá la novia un ministerio? Él le dijo, ya lo tiene. ¿Ve? Efesios 4:11. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y los dones espirituales. Tienen que tenerlo. Es la única forma que la iglesia pueda obrar perfectamente conforme a la voluntad de Dios. Porque Dios no es uno solo. Dios se repartió en muchos miembros de la iglesia. Y cada uno tiene que hacer su partecita. Todo uno no puede estar entonces allí operando libremente. No, tiene que estar en unidad. Porque para eso es que los unió, los unificó. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Por un cuerpo, por un espíritu, somos todos bautizados en un cuerpo. Porque si están dispersos y regaditos por allá, no, yo quiero hacer lo que yo quiero, la mano, no quiero trabajar. Y entonces, yo te necesito, yo no quiero trabajar. Entonces, algo está mal, algo está funcionando. Es cuando una persona le pega una parálisis, por ejemplo, que la mano queda inerte, o un ACV, que le queda paralizada y no quiere moverse. Entonces, hay una falla en la cabeza. Hay un descontrol que los médicos tienen que tratarlo entonces para que eso vuelva otra vez a revivir otra vez. Se sale de su posición y así el cuerpo del Señor no va a estar así. No, si hay un miembro que quiere
salirse de su posición, entonces, epa, ven acá, vamos a ver qué pasa aquí, vamos a ver qué mal hay aquí, porque que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se interesen los unos por los otros. Cada uno tiene que interesarse. Epa, ¿qué te pasó? Vamos a ver cómo te ayudamos. Si es que esta mano empieza a sobarla y a levantarla y a estirarla y a hacer ejercicio para que vuelva otra vez a su posición, vuelva otra vez a tomar su lugar y a ejercer el trabajo que el cual Dios lo ha colocado ahí. Así entonces es el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Así es la iglesia que tiene que estar entonces preparada. Así que los dones no podemos ignorarlos, amados hermanos. Los dones tienen que estar activos. Así que los que son así puestos en la iglesia tienen que tener su función correctamente como Dios los ha colocado. Si los dones son el insecticida de Dios, dijo el profeta también, ellos son los que dan allí el momento adecuado para desenmascarar cualquier propuesta que el diablo quiera traer o entorpecer en la iglesia, a los miembros. Entonces es el insecticida de Dios para todo espíritu malo que pueda venir a entorpecer, a estorbar, a molestar en la iglesia. Es desenmascarado por un don de discernimiento. Así entonces los miembros van al pastor, vamos a decirlo así, y epa, el Señor me mostró esto, que esta persona tiene esto, viene con esta intención. Entonces allí es desenmascarado por aquel don de profecía o aquel don de discernimiento que da para desenmascarar a aquel hombre. Recuerden que el discernimiento es discernir las intenciones del corazón. O sea, usted no puede ver a la persona que quizás hable, pero Dios le da ese discernimiento y ve las intenciones del corazón de aquel hombre. No, usted viene a hacer mal. Este hombre viene a meter chisme, viene a meter una saeta allí negativa a la iglesia. Entonces allí lo es desenmascarado y allí entonces es echado fuera. Y para que todos los miembros caminen perfectamente como Dios quiere que se obren. Así que vemos entonces que los dones en la iglesia es la bandera que dice el mismo profeta. Es la bandera que ondea en el tabernáculo. Es la que allí está dando una señal. Usted ve una bandera y ¿qué es esta bandera? Ah, Venezuela, otro país, Estados Unidos, y allí. Pero aquí resulta que la bandera son los dones y los ministerios que están ondeando en cada tabernáculo del Dios viviente. ¿Por qué causa? Porque con esos dones espirituales, la gente que llega ven y observan y ven que cómo se mueve Dios en la iglesia, cómo da respuesta a las preguntas, cómo da sanidad a aquel que necesita. Entonces, la gente al llegar ve el movimiento y verdaderamente Dios está con ellos, Dios está aquí, porque me ha dado una respuesta que yo vine a buscar. Y eso es lo que Dios ha prometido para este día que estamos viviendo, amados hermanos. Él dijo que iba a restaurar todo. Él dijo que iba a preparar la iglesia, que le iba a perfeccionar y que iba a entregar todas esas herramientas, todos esos dones que Él tiene a la mano para poder entonces que obre la iglesia del Dios viviente el día de hoy. Por lo tanto, ella dice entonces que ella entonces es la bandera que ondea en el tabernáculo. Por eso Pablo dijo, no ignoréis los dones espirituales, porque ellos son entonces todo lo que nos va a ayudar para ser perfecto delante de la presencia del Señor. Y allí Pablo, terminando con el capítulo, o podemos leer el capítulo 12, versículo 28, dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego tercero doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos doctores, todos facultades, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todo, pero procuran los mejores dones. Mas aún yo muestro un camino más excelente. Aleluya. ¿Ve?
Entonces, allí está terminando que dice que todos no son apóstoles, todos son facultades, todos son doctores. No, cada uno tiene su partecita que Dios le ha dado y allí entonces Él va a obrar con cada uno de ellos conforme a la facultad que Dios le ha colocado a cada uno de ellos como miembro del cuerpo del Señor. Por eso el Pablo dice, terminando, dice, pero procurar los mejores dones. ¿Por qué causa? Porque allí con ellos entonces usted va a obrar conforme a la voluntad de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el tema es, no ignoréis los dones espirituales. Así que hemos llegado al final de este servicio y damos entonces a pedirle a cada uno de ustedes para que oremos, para que sí despidamos entonces en este día. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Señor Jesús, por la oportunidad de estar aquí, Señor, en este lugar nuevamente, Señor Jesús, por tu gracia, para que así sea usted ayudando a cada vida, Padre eterno, por las palabras que han salido de este lugar, Padre eterno. Oh, aquellos, Señor, que están desconociendo, Señor, tu verdad, Señor, aquellos que no conocen, Señor, lo que la Biblia dice, Padre eterno, que sin ellos los dones espirituales jamás podrán ser perfectos, porque son las herramientas que usted ha provisto, las que usted ha colocado en su iglesia. Oh Dios de la gloria, ayude, Señor, a cada miembro del cuerpo, Señor, que está alrededor del mundo, Señor Jesús, para que abra sus ojos cada día más, Señor Jesús, que la luz del Evangelio resplandezca más en sus corazones y puedan ellos ser edificados, llegar a la plenitud del conocimiento de un varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Oh Dios eterno, ayuda, Señor, a cada miembro, a cada necesidad, Señor, que está en medio de ellos, bendícelo, ayúdales, guárdale y ayúdales a aquellos que no te conocen, Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesucristo, te rogamos, Señor, que usted sea también dándole revelación, Señor, por su Espíritu, en el nombre del Señor Jesucristo. Sí, a la sanidad, Señor, que usted le ha dado, para el eterno, diciendo que usted es Jehová, nuestro sanador, sea usted obrando, Señor, conforme a su propósito, conforme a su voluntad en cada uno de ellos y conforme ellos estén pidiendo. Sea hecho en el nombre del Señor Jesucristo en esta hora. Amén y amén. Bien, le damos entonces la bendición a cada uno de ustedes y le invitamos para que sea mañana, Dios mediante, otro de mis hermanos llevando su palabra para que ustedes estén atentos a la voz del Señor. Que Dios me les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.